Capítulo 2. La carretera que no lleva a ninguna parte. El motor del auto gemía como un animal herido que aún no sabe que está muerto. Naruto mantenía las manos sobre el volante con una tensión que no correspondía a la velocidad, moderada, casi reverente, como si el asfalto mismo pudiera quebrarse bajo los neumáticos si osaba presionar con demasiada confianza. A su lado, Shikamaru miraba por la ventanilla con ojos que no veían el paisaje, sino que lo interrogaban. Los árboles pasaban en silencio, testigos mudos de una conversación que aún no se atrevía a comenzar. Un árbol, dijo Naruto al fin, y su voz resonó extrañamente dentro del habitáculo, como si las palabras rebotaran en cristales que no existían. En medio de la carretera. ¿Quién pone un árbol en medio de una carretera? Shikamaru no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el espejo retrovisor, donde la carretera que dejaban atrás se retorcía sobre sí misma con una geometría que insultaba la lógica. El árbol ya no se veía. Pero se sentía. Como una muela cariada que duele más por su ausencia que por su presencia. Debe haber una salida, murmuró Shikamaru, aunque las palabras sonaron más a plegaria que a certeza. Toda carretera lleva a alguna parte. O viene de alguna parte. El problema es cuando dejas de saber cuál de las dos eres tú. Naruto asintió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde la carretera se perdía entre una bruma que no tenía derecho a existir bajo ese sol. ¿Recuerdas, antes de chocar? Preguntó Naruto, y la pregunta flotó en el aire como una pluma en un cementerio. Shikamaru cerró los ojos. Recordaba. Recordaba demasiado y demasiado poco. Recordaba la oscuridad que no era oscuridad, sino una presión. Recordaba sensaciones que no eran suyas deslizándose por su mente como serpientes bajo la piel. Imágenes. Nombres. Lugares. Una vida que no había vivido pero que de alguna manera reconocía como propia. Y luego, el vacío. El desmayo no había sido un apagón limpio. Había sido como si alguien hubiera pasado un interruptor en su cerebro, pero no del todo. Como si algo les estuviera pasando por la cabeza, algo vasto, antiguo, indescriptible, pero estuviera apagándose, retirándose, dejándolos con solo los ecos de un ruido que no podían identificar. Sí, dijo Shikamaru, y la palabra pesó en su lengua como una losa. Algo, alguien, estaba ahí. Dentro. Y luego se fue. Y nos dejó. Naruto apretó el volante con más fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. No era miedo lo que sentía. Era algo peor. Era el reconocimiento de que el miedo ya no servía de nada. Que habían cruzado una línea que no se dibuja en mapas, sino en el alma. No entiendo nada, confesó Naruto, y la honestidad de la frase le dolió más que cualquier golpe. Yo tampoco, respondió Shikamaru. Pero seguimos respirando. Y mientras respiremos, hay esperanza. O al menos hay continuidad. El auto avanzaba. Kilómetros que no tenían sentido. Kilómetros que no deberían existir entre un árbol imposible y cualquier tipo de civilización. Pero entonces, sin que ninguna señal lo anunciara, sin que ningún mapa lo hubiera prometido, apareció. La entrada del pueblo. No era una ciudad. No había rascacielos, no había semáforos, no había el bullicio familiar de tráfico y gente apresurada. Era algo extraño. Algo que parecía haber sido construido con la melancolía como único plano. Edificios de madera y ladrillo que se alzaban con la resignación de quienes han visto pasar demasiados inviernos. Un letrero oxidado que colgaba de un poste inclinado, con letras que apenas se podían leer, pero que de alguna manera comprendían. El nombre de un lugar que no debería estar en ninguna ruta que conocieran. Naruto frenó el auto. No bruscamente. Con la lentitud de quien se detiene frente a un ataúd abierto. Los dos muchachos observaron el pueblo en silencio. Era pequeño. Demasiado pequeño para la soledad que irradiaba. Casas con ventanas cerradas. Un porche aquí, una escalera allá. Un toldo de rayas que ya no recordaba ser rojo y blanco. Y el silencio. Ese silencio que no es paz, sino ausencia. La ausencia de risas, de gritos, de pasos, de vida. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó Naruto, y su voz sonó ridículamente alta en el vacío. Shikamaru no respondió. Su mente, acostumbrada a calcular 10 movimientos por adelantado, ahora no lograba procesar ni uno solo. El pueblo estaba vacío. No vacío como una ciudad en la madrugada, eso al menos tenía ecos, tenía la promesa de que el ruido volvería. Esto era otro tipo de vacío. El vacío de un escenario antes de la función. El vacío de una tumba antes del entierro.
Bajemos, dijo Shikamaru, y la decisión le sorprendió incluso a él mismo. Preguntemos por la carretera principal. Alguien debe saber. Alguien siempre sabe. Aunque solo sea para mentirnos. Naruto asintió. Detuvo el auto junto a lo que parecía ser una acera y apagó el motor. El silencio que siguió fue tan denso que pareció tener peso físico. Ambos abrieron las puertas. El aire exterior olía a polvo y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre en su vocabulario pero que reconocieron instintivamente. El olor de un lugar que no quiere ser encontrado. Bajaron. Sus pies tocaron el asfalto con una precaución que no habían sentido ni en las situaciones más peligrosas de sus vidas. Miraron a su alrededor. La calle principal se extendía ante ellos como una lengua seca, desprovista de todo movimiento. No había gente. No había niños. No había ancianos en porches, no había voces en ventanas, no había el murmullo mínimo e indispensable de cualquier comunidad humana. Solo edificios que los miraban con ojos de cristal opaco. Esto no es normal, murmuró Naruto. Nada de esto es normal, corrigió Shikamaru. Pero la ausencia de gente, eso es lo que más duele. Un pueblo sin gente es un cuerpo sin alma. Y los cuerpos sin alma suelen ser los más peligrosos. Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre emergió de entre las sombras de un edificio que parecía ser una oficina, un letrero descolorido sobre la puerta insinuaba la palabra sheriff. Caminaba con una calma que no era natural, una calma forjada en lugares donde el peligro no es excepción sino rutina. Llevaba un uniforme oscuro, desgastado por el uso pero impecable en su deterioro. Un sombrero de ala ancha le cubría parcialmente el rostro, pero no lo suficiente para ocultar una cicatriz vertical que cruzaba su ojo izquierdo, o la máscara que cubría la mitad inferior de su rostro con un patrón extraño, casi inquietante. Era un desconocido. Un completo desconocido. Ni Naruto ni Shikamaru habían visto ese rostro, o esa máscara, en toda su vida. No había reconocimiento alguno, solo la extrañeza de encontrarse con otra persona en un lugar que parecía abandonado por Dios mismo. El hombre se detuvo frente a ellos. Los observó con una mezcla de curiosidad y resignación que solo pueden permitirse quienes han visto llegar demasiados extranjeros a un lugar del que nadie parte. ¿Quiénes son?, preguntó, y su voz tenía una cadencia pausada, una autoridad gastada por el uso, como de quien ha repetido la misma pregunta demasiadas veces esperando obtener una respuesta diferente. Naruto dio un paso adelante. Instintivamente, su postura cambió, no a la de alguien entrenado, sino a la de un joven perdido que intenta no parecer amenazante. Soy Naruto, dijo, y el nombre sonó extraño en sus propios labios, como si perteneciera a otra persona. Él es Shikamaru. Solo estamos de paso. Buscamos la carretera principal. La que nos saque de aquí. Shikamaru asintió, aunque su mirada no se apartaba de los edificios vacíos, de las ventanas cerradas, de la sensación creciente de que eran observados por algo que no se dejaba ver. El hombre, el sheriff, el desconocido que vestía la autoridad de ese pueblo fantasma, los estudió durante un largo momento. Sus ojos recorrieron el auto, sus ropas, sus rostros jóvenes y asustados pero intentando disimularlo. Vio en ellos algo que había visto antes. Muchas veces. En demasiados rostros que llegaban a ese pueblo con la misma pregunta, la misma esperanza, el mismo error. Sigan la carretera, dijo al fin, y su voz no tenía crueldad, solo la tristeza de quien repite una mentira necesaria. Suban la colina. La verán. La frase colgó en el aire como una promesa rota antes de ser pronunciada. Naruto y Shikamaru intercambiaron una mirada. Había algo en la forma en que el sheriff hablaba, en la forma en que no decía autopista o salida, sino simplemente la verán, que encendía una alarma en el fondo de sus mentes. ¿Pero qué otra opción tenían? El pueblo estaba vacío. Y el árbol seguía detrás de ellos, aunque ya no lo vieran. Gracias, dijo Naruto, aunque la gratitud le supo a ceniza. Se dieron la vuelta. Caminaron hacia el auto. Shikamaru subió al asiento del copiloto con un movimiento mecánico, pero su mente, esa mente que nunca descansaba, que siempre buscaba el patrón oculto, trabajaba a toda velocidad. No había gente. Eso era lo que le carcomía. En todo el pueblo, en todas las casas, en todas las calles, no habían visto a nadie. Ni un alma. Ni un rostro en una ventana. Ni un movimiento en un porche. Solo el sheriff. Solo ese desconocido de máscara y cicatriz, parado en medio de la calle como el único habitante de un mundo de fantasmas. Era extraño. Más que extraño. Era incorrecto.
Un pueblo sin habitantes no es un pueblo. Es un decorado. Y los decorados se construyen para engañar. Shikamaru abrió la boca para decir algo. Para compartir su inquietud, para señalar la anomalía, para sugerir que quizás, solo quizás, deberían investigar más antes de seguir ciegamente las indicaciones de un hombre que no conocían de nada. Pero no lo hizo. La fatiga, el miedo, la imposibilidad de procesar todo lo ocurrido, todo eso pesó sobre sus párpados como una mano invisible. ¿Qué importaba? ¿Qué podían hacer? Si el sheriff decía que la carretera estaba arriba de la colina, entonces subirían la colina. Si había una salida, la encontrarían. Y si no la había, Shikamaru cerró la puerta del auto. ¿Todo bien?, preguntó Naruto, con una mano sobre la llave de contacto. Shikamaru miró por la ventanilla una última vez. El sheriff seguía ahí, inmóvil, observándolos con ojos que parecían saber algo que ellos ignoraban. O quizás que sabían exactamente lo mismo, pero habían dejado de luchar contra ello hacía mucho tiempo. Sí, mintió Shikamaru. Todo bien. Sigamos. Naruto giró la llave. El motor cobró vida con un rugido que rompió el silencio del pueblo como una blasfemia. Puso la marcha. El auto se deslizó por la calle principal, pasando frente a las casas vacías, frente a las ventanas cerradas, frente a los secretos que no se atrevían a nombrar. En el espejo retrovisor, la figura del sheriff se hizo pequeña, luego un punto, luego nada. Pero Shikamaru sabía, lo sabía con la certeza horrible de quien ha visto demasiados tableros de ajedrez, que no habían visto la última de ese hombre. Ni de ese pueblo. Ni de la pregunta que no se atrevían a formular. Si no hay nadie más, ¿por qué hay un sheriff? El auto subió la colina, desapareciendo en la curva de la carretera, dejando atrás el silencio y la ausencia. Pero el pueblo seguía ahí. Esperando. El sheriff cruzó el umbral de la comisaría como quien regresa a una tumba que ha decorado con muebles. El edificio olía a madera vieja, a café frío y a papeles que nadie leería jamás. En el mostrador, con los codos apoyados y la mirada perdida en una pared que no tenía nada digno de contemplar, estaba su ayudante. Konohamaru. Un muchacho joven que aún no había aprendido que la esperanza es una forma de suicidio lento, pero que ya comenzaba a sospecharlo en la forma en que sus manos temblaban ligeramente alrededor de una taza vacía. ¿Quiénes eran?, preguntó Konohamaru sin volverse, como si hubiera escuchado la puerta suspirar al abrirse. El sheriff dejó el sombrero sobre el escritorio. El gesto le tomó más tiempo del necesario, como si cada movimiento pesara lo de una condena. Un par de chicos, respondió, y su voz sonó más apagada que de costumbre, como si las palabras se le cayeran de la boca antes de formarse por completo. Están perdidos. Buscaban la carretera. Konohamaru asintió. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlas. En ese pueblo, buscar la carretera era una frase que todos entendían con el mismo peso con que se entiende una oración de muerte. Era el mantra de los recién llegados. El rezo de quienes aún no saben que los caminos de ahí no llevan a ninguna parte, sino que solo dan vueltas alrededor de una verdad que nadie se atreve a nombrar. ¿Toda la gente está en el comedor?, preguntó el sheriff, y sus ojos se posaron en la ventana, en la calle vacía que seguía vacía, en el silencio que seguía siendo silencio. Sí, respondió Konohamaru, y por primera vez en la conversación, su voz adquirió un matiz de urgencia, de electricidad nerviosa. Están esperando. Quieren hablar. Hay mucha tensión, jefe. La gente está asustada. El sheriff cerró los ojos. Durante un segundo, el peso de todo lo que no podía decir, de todo lo que no podía cambiar, de todas las noches que había pasado vigilando un pueblo que no dormía porque no podía permitírselo, se le echó encima como una losa de piedra húmeda. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos una resolución que no era valentía, sino resignación cristalizada en algo que se parecía demasiado al deber. Cancela la reunión, dijo, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la normalidad. Prepara todo. Será una noche difícil para todos. Konohamaru no discutió. No pidió explicaciones. Solo asintió con la gravedad de quien sabe que difícil es el eufemismo que usan los hombres rotos para no decir imposible. Se levantó. Las piernas le temblaron apenas un instante, lo suficiente para que el sheriff lo notara y fingiera no hacerlo. Luego, el ayudante desapareció por el pasillo, dejando solo el eco de sus pasos apresurados y el olor a miedo contenido. El sheriff se quedó solo en la comisaría. Miró el escritorio. Miró las paredes. Miró el rifle colgado en la pared, inútil como una reliquia en un museo de guerras perdidas.
Y supo, con la certeza horrible de quien ha visto demasiados amaneceres en ese lugar, que los chicos del auto no se habían ido. No de verdad. Nadie se iba de ahí. Solo se quedaba, o se perdía, o se convertía en parte del paisaje, en parte del silencio, en parte de la noche. El auto avanzaba por la carretera con la obstinación de un ciego que niega haber perdido la vista. Naruto conducía, pero sus manos sobre el volante ya no tenían la tensión de antes. Ahora eran manos de quien ha aceptado, aunque sea a medias, que el control es una ilusión que se permite a los que aún no han visto el fondo del abismo. A su lado, Shikamaru miraba por la ventanilla. Los árboles pasaban en procesión funeraria, una guardia de honor vegetal para un entierro que aún no se había celebrado. Ese pueblo, dijo Naruto de pronto, rompiendo un silencio que ya había durado demasiado. Ese sheriff. ¿Qué te pareció? Shikamaru tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz salió rasposa, como si las palabras tuvieran aristas. Quiero salir de aquí, dijo, y la frase fue más honesta de lo que había pretendido. Quiero estar ya en la carretera. En una carretera de verdad. Una que tenga señales, y luces, y griega. Y gente. Gente normal. Gente que no mire como si supiera algo que nosotros no sabemos. Naruto asintió. Pero no dijo nada. No había nada que decir. Shikamaru, sin embargo, no pudo quedarse quieto. Había algo más. Algo que le revolvía las entrañas con una persistencia que no lograba identificar. Miró el tablero del auto. Miró sus propias manos. Miró la carretera que se extendía hacia ninguna parte. ¿Para dónde vamos? Murmuró, más para sí mismo que para Naruto. Naruto lo miró de reojo. ¿Qué? Digo, Shikamaru se pasó una mano por el rostro. El gesto fue de exhaustión, de derrota contenida. Estamos en un auto. Desde que dejamos ese pueblo, estamos en un auto. Y no sé para dónde nos dirigimos. No sé a dónde íbamos antes. No sé por qué estamos en un auto, Naruto. No recuerdo haber subido a un auto hoy. No recuerdo nada antes del árbol. ¿Entiendes? Es como si este auto, este camino, esta vida, hubieran empezado ahí. En ese pueblo. Con ese sheriff. Naruto tragó saliva. El nudo en su garganta tenía nombre de verdad que no se atrevía a pronunciar. No pienses en eso ahora, dijo, pero la sugerencia sonó hueca, incluso para él. Shikamaru iba a responder. Iba a insistir en la grieta que había descubierto en su propia memoria, en la sensación de que su existencia era un tejido recién bordado sobre un vacío. Pero no pudo. Porque el auto emitió un sonido. Un sonido agudo, desesperado, que cortó el aire como un alarido mecánico. Una luz roja en el tablero parpadeó con la urgencia de un corazón que se detiene. Y Shikamaru supo, antes de que Naruto lo dijera, antes de que el propio Naruto lo comprendiera del todo, qué significaba. Sin gasolina. Y lo peor de todo, era donde estaban. En medio de una ruta que no aparecía en ningún mapa. En medio de un bosque que no tenía fin visible. Rodeados de árboles que los miraban con la indiferencia de testigos que han visto demasiadas desgracias como para emocionarse con una más. No, susurró Naruto. El auto dio un último tirón, un último gemido de protesta, como un animal herido que exhala su aliento final. Luego, el motor murió. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan violento, que pareció golpearlos físicamente. Naruto golpeó el volante con ambas manos. Mierda. Gritó, y la palabra fue un látigo en el aire inmóvil, una maldición que no alcanzaba para expresar ni la mitad de la desesperación que sentía. Mierda, mierda, mierda. Shikamaru no dijo nada. Se quedó callado. Perfectamente, absolutamente callado. Su cuerpo no se movió. Sus labios no se abrieron. Solo sus ojos, fijos en el parabrisas, en la carretera que ya no los llevaría a ninguna parte, en el bosque que se cerraba sobre ellos como una mandíbula. Y junto a ellos, sin prisa pero sin pausa, sin piedad pero con una elegancia cruel, la noche comenzó a caer. No fue un atardecer. No fue esa transición dorada y melancólica que anuncia el descanso. Fue algo más siniestro. Fue como si alguien apagara las luces del mundo con un interruptor roto, dejando solo una penumbra que crecía, que se hinchaba, que devoraba los árboles uno a uno, que borraba la carretera bajo una manta de tinieblas que no tenía estrellas. La oscuridad no llegó. Los envolvió. Y en el interior del auto muerto, con el motor frío y el corazón más frío aún, los dos muchachos supieron, sin necesidad de decirlo, sin poder evitar sentirlo, que la noche no sería solo difícil. Sería eterna.
El comedor del pueblo era un espacio que olía a sopa de latas y a miedo compartido. Mesas de madera desgastada, sillas que gemían bajo el peso de cuerpos cansados, y en las paredes, manchas de humedad que parecían mapas de lugares que nadie deseaba visitar. Los habitantes estaban allí reunidos, no por elección, sino por la costumbre desesperada de quienes saben que la soledad es más peligrosa que la compañía, aunque la compañía sea de fantasmas. Konohamaru se paró frente a ellos con las manos levantadas, no en gesto de autoridad, sino de súplica silenciosa. Su voz, cuando salió, sonó más aguda de lo que habría querido, más joven, más asustada. Vuelvan a sus casas, dijo, y las palabras cayeron sobre la multitud como ceniza sobre nieve. La reunión se cancela. Tenemos otros problemas que resolver. Un murmullo recorrió la sala. Curiosidad. Siempre la curiosidad, ese instinto fatal que empuja a la mano a abrir la puerta que debería permanecer cerrada, que obliga a los ojos a mirar lo que no deben ver. Rostros se volvieron hacia él, algunos conocidos, otros borrosos por el tiempo y la desesperación compartida. Y entonces, ella saltó. Tsunade. Tona. La segunda al mando de ese pueblo de sombras, la dueña de Colony House, esa mansión que se alzaba en la colina como un monumento a la resistencia, o tal vez solo a la negativa a rendirse. Se levantó de su asiento con una fuerza que hizo temblar la mesa, con ojos que no toleraban excusas ni evasivas. Era una mujer que había perdido demasiado como para aceptar que le ocultaran más. ¿Por qué se cancela? Su voz cortó el aire como un cuchillo que conoce bien la carne. ¿Y por qué no vino personalmente a decirlo? ¿Por qué envía a su ayudante a hacer el trabajo sucio? Konohamaru tragó saliva. Frente a ella, se sentía pequeño, insignificante, un niño jugando a ser guardián en un mundo que no perdonaba la inocencia. Estamos a punto de recibir nuevos inquilinos, dijo, y la frase sonó extraña en sus labios, como si perteneciera a otro idioma, a otra lógica. Por eso se cancela todo. No hay reunión. No ahora. Tsunade lo observó con ojos que veían demasiado. Los habitantes a su alrededor permanecieron en silencio, atrapados entre la curiosidad y el terror de saber que nuevos inquilinos no era una noticia de bienvenida, sino una sentencia disfrazada de rutina. ¿Necesitan hombres? Preguntó ella, y en su tono no había oferta de ayuda, sino preparación para lo inevitable. Konohamaru negó con la cabeza. Un movimiento lento, casi doloroso. No, dijo. Por el momento, no. Vayan a sus casas. Estén seguros. Por favor. No hubo más preguntas. No porque las respuestas fueran satisfactorias, sino porque en ese pueblo habían aprendido que algunas verdades solo se revelan cuando ya es demasiado tarde para cambiarlas. Los habitantes se levantaron con la lentitud de quienes cargan pesos invisibles. Se dispersaron por la puerta, uno a uno, sombras que regresaban a sus madrigueras, esperando que la noche no fuera más larga de lo habitual. Tsunade fue la última en salir. Su mirada se posó en Konohamaru un instante más del necesario, un mensaje silencioso. Esto no ha terminado. Luego, desapareció en la oscuridad exterior. Afuera, el sheriff estaba en medio de la calle. Inmóvil. Como una estatua erigida en memoria de algo que aún no había ocurrido. Su sombrero le cubría los ojos, pero no lo suficiente para ocultar la tensión que irradiaba de su cuerpo, una cuerda de acero a punto de romperse. Esperaba. Miraba hacia la salida del pueblo, hacia la carretera que se perdía en la noche, hacia el punto donde el asfalto se rendía ante el bosque. Y no había nada. Solo oscuridad. Solo silencio. Solo la ausencia de faros que deberían haber aparecido, desaparecido, vuelto a aparecer, una y otra vez, en el bucle infinito de ese lugar. El auto de los chicos debería haber regresado. Debería haber dado la vuelta, haber chocado contra el ciclo, haber vuelto a pasar frente a él como un déjà vu mecánico. Esa era la ley de ese pueblo. Esa era la rutina de la desesperación. Pero no había nada. Y eso, para él, era más extraño que cualquier monstruo que pudiera salir del bosque. Eso era un quiebre en la realidad, una grieta en la lógica de la prisión. Si el auto no regresaba, significaba que algo había cambiado. Y en un lugar donde nada cambiaba jamás, el cambio era el peor de los presagios. La puerta del comedor se abrió. Los habitantes salieron en fila india, sombras que se deslizaban hacia sus casas con la prisa de quienes huyen de una tormenta que ya no ven pero sí sienten en el aire. Konohamaru salió el último, cerrando la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo que dormía cerca. Caminó hasta donde el sheriff permanecía inmóvil. Se detuvo a su lado.
Siguió su mirada hacia la oscuridad de la carretera. No vio nada. Pero sintió el mismo vacío, la misma ausencia de respuesta. ¿Pasa algo?, preguntó Konohamaru, aunque la pregunta le supo a infantil, a inútil. El sheriff no se volvió. Siguió mirando la nada con ojos que habían visto demasiadas noches como para tenerle miedo a la oscuridad, pero que ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentían algo que se parecía demasiado al pánico. Sí, respondió, y la palabra fue un susurro de acero, una confesión arrancada de lo más hondo. Está pasando algo. Prepara el auto. Konohamaru no preguntó a dónde irían. No preguntó qué buscaban. Solo asintió, con la garganta seca y el corazón latiendo en un ritmo que no reconocía como propio. Y en medio de la calle vacía, bajo un cielo que no tenía estrellas, el sheriff y su ayudante se quedaron un momento más, mirando hacia donde los faroles no alcanzaban, hacia donde los chicos habían desaparecido sin regresar, hacia donde la noche guardaba un secreto que no estaba dispuesta a compartir. El auto yacía muerto en medio de la carretera como un animal de metal que hubiera exhalado su último aliento bajo las ruedas del destino. Naruto y Shikamaru estaban afuera, de pie sobre el asfalto que se enfriaba rápidamente, sintiendo como la temperatura caía con la misma prisa con que caía la luz. El silencio no era paz. Era un ladrón que les había robado el sonido del motor y ahora les robaba la certeza de cada segundo que pasaba. Miraron hacia adelante. La carretera se perdía en la boca del bosque, una garganta de árboles que no dejaban ver el final. No sabían a cuántas horas quedaba la carretera principal. No sabían si había una carretera principal. El mapa que deberían haber tenido en la cabeza estaba en blanco, borrado por el mismo vacío que les había arrebatado el recuerdo del origen del viaje. Solo quedaba la intuición, y la intuición, en ese momento, era una brújula rota. Miraron hacia atrás. El pueblo brillaba lejos, no con la calidez de un hogar, sino con la luz amarillenta y enfermiza de unas cuantas farolas que parecían más una advertencia que una bienvenida. Podían volver. Podían caminar esos kilómetros de regreso y pedir ayuda al sheriff de la máscara, a los fantasmas que habitaban las casas cerradas. Pero la noche caía rápido. Demasiado rápido. No era el ocaso lento y melancólico de los poemas. Era una cortina que alguien tiraba con furia, devorando el cielo en mordiscos de tinta. Seguimos adelante, dijo Shikamaru, y su voz sonó extrañamente dura, como si la hubiera forjado en una fragua de desesperación. Tenemos que encontrar la carretera. Tiene que haber algo más adelante. Alguien. Una gasolinera. Cualquier cosa. Naruto negó con la cabeza. Sus puños se cerraron a los costados con una fuerza que le dolía en las articulaciones. No, dijo, y la palabra salió como un lamento. Volvemos al pueblo. Al menos ahí hay gente. Hay techos. Hay algo. Aquí no tenemos nada. Ni luz, ni cobertura, ni combustible. Si seguimos caminando en la oscuridad, nos perderemos. O peor. Shikamaru se volvió hacia él. En sus ojos había una obstinación que no era valentía, sino el rechazo visceral a regresar a ese lugar de silencios y miradas cómplices. El pueblo le repugnaba con una intensidad que no lograba explicar. Era como si cada edificio, cada calle, cada sombra en las ventanas, le susurrara que una vez ya había estado ahí, que una vez ya había caído en esa trampa, y que volver era aceptar la derrota. El pueblo es una trampa, murmuró Shikamaru, y su voz tembló apenas, lo suficiente para que Naruto lo notara. Lo siento. Lo siento en los huesos. Si volvemos, no saldremos. Nunca salimos de ahí. Es como una muela cariada. Duele más volver. Naruto dio un paso hacia él. La distancia entre sus rostros se redujo, cargada de una electricidad que no era enemistad, sino miedo compartido enfrentándose a sí mismo. ¿Y si seguimos?, replicó Naruto, con la voz quebrada por la urgencia. ¿Qué? ¿Caminamos kilómetros en la oscuridad? ¿Sin agua? ¿Sin saber si hay algo al final? Shikamaru, la noche ya está aquí. Mira. Señaló hacia el cielo. No hacía falta. Ambos lo veían. El azul había muerto. Lo que quedaba era un morado enfermo, un negro que se expandía desde el horizonte como una mancha de aceite sobre el agua. Las primeras estrellas, si es que eran estrellas, parpadeaban con una luz que no reconfortaba, sino que espiaba. Shikamaru miró hacia adelante una vez más. La carretera lo llamaba con la promesa de libertad, pero la promesa tenía la voz de una sirena. Lo sabía con la certeza horrible de quien ha perdido demasiado como para seguir creyendo en los milagros, que adelante no había salvación. Pero también sabía que atrás no la había.
Entonces elegimos, dijo Shikamaru, y la frase fue un suspiro convertido en verdad. Pero elige pronto, Naruto. Porque la noche no va a esperar a que terminemos de discutir. Y la noche, como si hubiera escuchado, cayó del todo. No fue gradual. Fue un apagón. La última luz se extinguió con una crueldad que les robó el aliento, y de pronto estaban sumidos en una oscuridad tan densa que ya no podían verse las caras el uno al otro. Solo eran dos siluetas, dos respiraciones, dos latidos en medio de la nada, con un auto muerto a sus espaldas y un camino que se bifurcaba en dos direcciones equivocadas. Naruto sintió que el frío no venía del aire. Venía de adentro. De la certeza de que, fuera cual fuera la elección, ya habían perdido algo que no podían nombrar. Volvemos, insistió Naruto, y su voz sonó más pequeña en la oscuridad, como la de un niño perdido. Por favor. Volvemos. Shikamaru no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier argumento. Estaba de pie, mirando hacia adelante, hacia la nada absoluta que se tragaba la carretera, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, esperando a que el miedo le diera permiso para moverse o para rendirse. Pero el miedo no dio permiso. Solo les robó la luz. En el pueblo, el ritual comenzó con el susurro de madera contra madera, de metal contra metal, de vidas encogiéndose hasta convertirse en partículas de polvo que esperaban en la penumbra. Puertas que durante el día permanecían entornadas, como párpados que aún sueñan con la luz, ahora se cerraban con una firmeza que sonaba a sentencia. Ventanas que dejaban entrar el aire salado del bosque ahora se hermetizaban, sellando cada grieta, cada resquicio, cada esperanza de que el mundo exterior fuera algo más que una amenaza que respiraba al otro lado del cristal. Y en cada umbral, colgaban los talismanes. Piedras. Simples piedras atadas con cuerdas desgastadas, con hilos que parecían más raíces que fibras, con nudos que nadie recordaba cómo desatar. No eran adornos. Eran muros invisibles, promesas petrificadas de que lo que acechaba en la oscuridad no podía cruzar el umbral mientras la piedra permaneciera intacta. La gente los tocaba al pasar, no con fe, sino con desesperación. Porque en ese pueblo, la fe había muerto hacía mucho tiempo, y solo quedaba la costumbre de quienes se aferran a un ritual porque dejar de hacerlo es admitir que no hay salvación. Una madre cerró la última ventana de su casa y se apartó de ella con la lentitud de quien se despide de un ataúd. Un anciano colocó su piedra en la puerta con manos que temblaban, no de frío, sino de memoria. Memorias de noches anteriores. De sonidos que no deberían existir. De rostros que habían visto en las ventanas antes de que los talismanes los obligaran a retroceder. Nadie hablaba. Nadie necesitaba hablar. Todos sabían lo que venía. Todos lo habían visto antes. Y todos, en el fondo de sus corazones agotados, sabían que alguna noche, los talismanes no serían suficientes. En el hospital del pueblo, ese edificio de paredes blancas que olían a desinfectante y a miedo concentrado, la doctora Sakura movía su cuerpo con la eficiencia de quien ha aprendido a convertir el pánico en rutina. Christie. Ese era el nombre que llevaba en la placa desgastada de su bata, el nombre que respondía cuando alguien la llamaba en los pasillos vacíos. Pero a veces, en las noches largas, cuando el silencio se volvía demasiado denso, sentía que había otro nombre flotando en algún rincón de su mente, un nombre que no lograba alcanzar, como una burbuja que estalla antes de tocar la superficie. No tenía tiempo para eso ahora. Los pocos pacientes que aún ocupaban las camas, un hombre con la pierna vendada por una caída, una mujer que tosía con el sonido de papel rasgado, un niño que no hablaba desde que llegó, la miraban con ojos que pedían algo que ella no podía darles. Seguridad. Garantías. La promesa de que la noche no se colaría por debajo de las puertas. Cierren todo, ordenó, y su voz sonó más dura de lo que pretendía, más aguda, más asustada. Ventanas, puertas, cortinas. No miren afuera. No importa lo que escuchen. No miren. Los pacientes asintieron. No discutieron. En ese lugar, las órdenes de la doctora no eran sugerencias médicas. Eran protocolos de supervivencia. Uno a uno, con movimientos mecánicos, fueron sellando el mundo exterior, dejando que las sombras se acumularan en los rincones de las habitaciones como agua estancada. Sakura se quedó en el pasillo central, mirando la puerta principal. Estaba cerrada. Candados. Cadena. Y más allá, la oscuridad que comenzaba a devorar el estacionamiento vacío. Sus manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos de su bata. No tenía piedra en la puerta del hospital. Tenía algo más frágil. Tenía la esperanza de que la enfermedad y la herida fueran peores que lo que se movía afuera.
Y esa esperanza, lo sabía, era la más peligrosa de todas. En la colina, Colony House se alzaba contra el cielo que moría. Era una mansión que había visto demasiadas generaciones pasar, demasiadas noches caer, demasiados inquilinos llegar con sueños y quedarse con pesadillas. Sus ventanas eran ojos ciegos que no miraban, solo presenciaban. Su portón crujía con la melancolía de quien ha soportado demasiado peso. Tsunade estaba en el jardín delantero cuando la última luz comenzó a desvanecerse. No se movía. Solo observaba. Observaba el pueblo que se encogía bajo ella, las luces que se apagaban una a una, las casas que se convertían en tumbas de ladrillo y madera. Y observaba el bosque. Siempre el bosque. Esa masa oscura que rodeaba el pueblo como una mano a punto de cerrarse. Entonces, tomó la campana. El sonido no era musical. Era una advertencia. Un lamento de metal que recorría el aire crepuscular, llamando a los que aún deambulaban fuera, a los que aún recogían leña, a los que aún miraban el horizonte con la estupidez de quienes no han aprendido que el horizonte, en ese lugar, es una trampa. La campana resonó 1, 2, 3 veces. Cada tañido fue una orden. Cada vibración, una sentencia. Los habitantes de Colony House emergieron de entre los árboles, del invernadero, del cobertizo donde se escondían los recuerdos. Corrieron hacia la casa con la prisa de quienes huyen de una tormenta que ya no ven pero sí sienten en la nuca. Entraron en tropel, empujándose, sin hablar, sin mirarse. Solo el instinto de refugiarse, de encerrarse, de convertirse en piedra hasta que el alba, si es que venía, los devolviera a la vida. Tsunade los contó con la mirada. Todos estaban. Todos los que debían estar. Y los que no estaban, ya no importaban. Al menos no esa noche. Cuando el último habitante cruzó el umbral, Tsunade se volvió hacia el pueblo una última vez. La noche ya no caía. Se había apoderado. El cielo era un pozo sin fondo, y las estrellas, esas mentiras luminosas, parpadeaban con una indiferencia que resultaba casi ofensiva. Miró hacia la carretera que se perdía en la oscuridad. Hacia donde el sheriff había ido. Hacia donde dos jóvenes que no sabían nada estaban a punto de descubrirlo todo. Suspiró. No fue un suspiro de resignación. Fue un suspiro de despedida. De quien sabe que algunas cosas, una vez vistas, no se pueden olvidar, y que algunas noches no terminan con el amanecer, sino que se quedan para siempre en los rincones de los ojos. Cerró la puerta de Colony House. El sonido del cerrojo fue final. Fue el cierre de un capítulo que no había terminado de escribirse. Y dentro, en la oscuridad perfumada de madera vieja y miedo compartido, los habitantes se sentaron en el suelo, en las escaleras, en los rincones, esperando a que la noche pasara. O a que no pasara. La carretera se extendía ante ellos como una lengua negra que el bosque había extendido para tentarlos. Kakashi conducía. Konohamaru iba en el asiento del copiloto, con el cuerpo tensado, con los ojos fijos en la ventanilla como si pudiera perforar la oscuridad con la fuerza de la mirada. El auto avanzaba con las luces altas encendidas, dos conos de luz amarilla que no alcanzaban a disolver la noche, solo a cortarla momentáneamente, como cuchillos en agua que se cierra de inmediato. ¿Crees que los encontraremos?, preguntó Konohamaru, y su voz sonó pequeña dentro del habitáculo, como la de un niño que pregunta si Papá Noel existe sabiendo la respuesta. Kakashi no respondió de inmediato. Sus manos sobre el volante eran dos garras de hierro, inmóviles, perfectas. La cicatriz que cruzaba su ojo le dolía con una insistencia que no era nueva, pero que esa noche parecía más aguda, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había procesado. Los encontraremos, dijo al fin, pero la frase no fue promesa. Fue condena. O encontraremos lo que les pasó. Konohamaru tragó saliva. No insistió. Miró hacia adelante, hacia la nada que devoraba los faros, hacia la carretera que no tenía fin visible. Y pensó, no pudo evitarlo, en todas las veces que habían salido así, en medio de la noche, a buscar a los que no habían regresado. En todas las veces que habían vuelto con el auto vacío. O peor. Con el auto lleno de silencio que no se parecía a nada humano. El bosque pasaba a los lados en una procesión de troncos que parecían más columnas de una catedral abandonada que árboles. La oscuridad entre ellos era tan densa que parecía sólida, como si alguien hubiera vertido tinta entre las ramas y ésta se hubiera solidificado en una pared. Allí, susurró Konohamaru de pronto, señalando hacia adelante. ¿Ves? Kakashi frenó. No bruscamente. Con la calma de quien se detiene frente a un espejismo.
En medio de la carretera, a la luz de los faros, se distinguía una forma. Un bulto. Algo que no se movía, que yacía sobre el asfalto con la resignación de quien ha aceptado que la noche es más fuerte. Kakashi apagó el motor. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tener sabor. Un sabor a metal y a tierra húmeda. Quédate en el auto, ordenó, y su voz no admitía discusión. Pero Konohamaru ya había abierto la puerta. Porque sabía, como el sheriff sabía, como todos en ese pueblo sabían, que quedarse solo era peor que acompañar. Bajaron juntos. Sus pisadas sobre el asfalto resonaron con una claridad que no debería existir en medio de tanta oscuridad. Caminaron hacia el bulto. Los faros del auto los iluminaban por detrás, alargando sus sombras hacia adelante, hacia lo que yacía en el suelo, como si sus propias siluetas fueran las primeras en llegar al destino. No era uno de los chicos. Era el auto. El auto de ellos. Vaciado de gasolina, vaciado de vida, con las puertas abiertas y el interior tan oscuro como el bosque que lo rodeaba. Pero de los jóvenes, de Naruto y Shikamaru, no había rastro. Kakashi se detuvo junto al vehículo abandonado. Miró hacia el bosque. Miró hacia la carretera. Miró hacia la nada. No, murmuró Konohamaru, y la palabra fue un gemido. No. No otra vez. Kakashi no dijo nada. Se agachó junto al auto. Tocó el capó. Aún estaba tibio. Habían estado ahí hacía poco. Minutos, quizás. O segundos. El tiempo en esa carretera no era confiable. Y entonces, en la oscuridad más allá de los faros, algo se movió. No era viento. No era un animal. Era algo que caminaba con dos piernas, pero que no caminaba como caminan los humanos. Era una sombra que se deslizaba con la lentitud de quien no tiene prisa, porque sabe que la noche le pertenece. Kakashi se enderezó. Su mano se posó en la empuñadura de la pistola que llevaba en el cinturón. No la desenfundó. En ese lugar, las armas eran consuelo, no solución. Volvemos, dijo, y la orden fue un susurro de acero. Ahora. Konohamaru no discutió. Corrieron hacia el auto del sheriff, con el corazón latiendo en sus oídos, con la sensación de que algo los observaba desde el borde de la luz, esperando a que cruzaran la línea. Arrancaron. Las ruedas chirriaron contra el asfalto. Y mientras se alejaban, mientras los faros del auto abandonado se reducían a puntos amarillos en el espejo retrovisor, Kakashi supo, con la certeza horrible de quien ha visto demasiadas noches como para seguir engañándose, que los chicos no estaban perdidos. Estaban siendo reclamados. Y la noche, paciente y eterna, aún no había terminado de cobrar su precio. Al final, Shikamaru ganó. No fue una victoria que celebrara. Fue una rendición mutua, un pacto de silencio donde ambos aceptaron que seguir adelante era menos terrible que regresar a la boca de esa trampa amarilla. Naruto bajó los hombros, no en derrota, sino en resignación, y asintió con la mandíbula apretada. El viento no opinó. El bosque tampoco. Los dos muchachos comenzaron a caminar. Caminaron con la ingenuidad de quienes aún no han aprendido que en ese lugar, la esperanza es el cebo más antiguo. Pensaron, o al menos se aferraron a la ilusión de pensarlo, que sería fácil. Que la carretera principal estaría a la vuelta de la siguiente curva, o de la otra, o de la que viniera después. Que el asfalto, tarde o temprano, los depositaría en algún lugar con luz, con gasolina, con gente normal que no los mirara como si supieran el final de una historia que ellos aún no habían empezado a leer. Eso pensaron. O eso fingieron pensar, porque admitir lo contrario habría sido aceptar que ya no eran dueños de sus pasos. Pero la sorpresa fue tan grande que rozó lo imposible. Las luces aparecieron primero. No las luces de faros, no las luces de una ciudad lejana. Eran luces amarillentas, enfermas, familiares. Y luego, el letrero. Ese poste inclinado con letras que apenas se leían. Y las casas. Y el silencio. Y la calle principal que se extendía ante ellos como una lengua que ya los había probado. Estaban en la entrada del pueblo. La confusión no los golpeó. Los desgarró. Fue un terremoto en el cráneo, un estruendo de preguntas sin respuesta que resonaba entre sus sienes con el eco de campanas rotas. ¿Cómo? ¿Por qué? Habían caminado recto. Habían seguido la carretera sin desviarse, sin girar, sin tropezar con ningún sendero oculto. El asfalto los había llevado, fiel y traicionero, de vuelta al punto de partida. Shikamaru se detuvo. Sus piernas dejaron de obedecerle.
Miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la carretera que acababan de recorrer, y luego hacia adelante, hacia el pueblo que los observaba con sus ventanas cerradas como párpados de muerto. Nos confundimos, murmuró Shikamaru, y la frase sonó tan hueca que pareció hacer eco en su propia boca. Debimos haber tomado el camino de vuelta sin darnos cuenta. Giramos en algún momento. Tenemos que haber girado. Pero no habían girado. Lo sabían. Ambos lo sabían con la certeza horrible de quien ha caminado en línea recta bajo una lluvia que no moja. El camino no se había curvado. El bosque no les había ofrecido atajos. Habían ido hacia adelante, siempre hacia adelante, y el adelante los había escupido de vuelta al umbral. Shikamaru sintió que el pánico le mordía las entrañas. Quiso volver. Quiso correr en dirección contraria, internarse de nuevo en la boca negra de la carretera y negar lo que sus ojos acababan de confirmar. Quizás, si corrían lo suficiente, si eran lo suficientemente rápidos, podrían escapar del bucle. Quizás. Se dieron la vuelta. Y allí, caminando por la dirección que ellos mismos habían recorrido minutos, o siglos, antes, estaban. Gente. No eran sombras. No eran alucinaciones del cansancio. Eran personas. Figuras humanas que avanzaban por el centro de la carretera con una lentitud que no era natural, una procesión silenciosa que se acercaba desde la oscuridad que los muchachos acababan de atravesar. No llevaban linternas. No se encogían del frío. Caminaban erguidos, con una postura que parecía aprenderse de memoria, como marionetas que hubieran ensayado el gesto de caminar pero nunca logrado dominar la gracia. Naruto, en su desesperación por ver rostros familiares, por encontrar algo que no fuera la noche o el vacío, sintió que una ola de alivio, ciega, estúpida, hermosa, le inundaba el pecho. ¡Hola! Gritó, y su voz resonó en la carretera con una alegría que no tenía derecho a existir en ese lugar. ¡Hey! Necesitamos ayuda. La gente no se detuvo. Siguió caminando. Pero sí respondieron. Cada uno de ellos, hombres, mujeres, figuras borrosas cuyos rasgos la distancia y la oscuridad no permitían distinguir, alzó la cabeza hacia los muchachos. Y sonrieron. No eran sonrisas de bienvenida. No eran sonrisas de vecinos que encuentran a unos viajeros perdidos. Eran sonrisas demasiado amplias, demasiado simétricas, demasiado vacías. Sonrisas que se dibujaban en rostros que no parecían recordar qué era la alegría, pero que habían memorizado el movimiento de los músculos. Sonrisas de puertas que se abren en casas donde no vive nadie. Y comenzaron a acercarse. No corrieron. No aceleraron el paso. Mantuvieron esa lentitud ceremonial, esa procesión funeraria, pero cada paso los reducía la distancia con una certeza que resultaba más aterradora que cualquier carga violenta. Uno a uno, se aproximaban, con las sonrisas intactas, con los ojos, si es que tenían ojos, fijos en los dos muchachos que ahora comprendían, demasiado tarde, que en esa carretera no había salvación en ninguna dirección. Shikamaru tomó del brazo a Naruto. No para huir. No para defenderse. Solo para sentir que aún quedaba algo cálido en el mundo. Y la gente siguió acercándose. Con sus sonrisas extrañas. Con sus pasos que no hacían ruido. Con la noche a sus espaldas, como un manto que los había tejido a todos en la misma tela oscura. ¿Continuará?